No es coincidencia que hoy estés aquí. Dios quiere hablarte. Hoy has llegado al límite, con un peso que aplasta tu pecho y enemigos que se multiplican como sombras que te rodean. La traición, la enfermedad, esa ansiedad que no cesa y los números que no cuadran han querido susurrarte la mentira más antigua. Estás solo, nadie te sostiene, todo se ha vuelto en tu contra. Pero clama sin sonido y escucha esto con el alma. El respaldo del cielo vale más que 1000 legiones de ángeles. Cuando Él está de tu lado, ninguna fuerza humana, ningún poder del abismo tiene la autoridad para derribarte. Esto no es solo un mensaje que escuchas, es un encuentro divino tejido para este instante exacto de tu vida, una conversación sagrada donde Dios quiere grabar en tu espíritu tu verdadera identidad, tu origen celestial y sobre todas las cosas, quién marcha a tu lado en cada paso. Porque la victoria final no se decide por la multitud que te rodea, sino por la presencia que te acompaña en medio del fragor de la batalla. Y si Dios va contigo, esa victoria ya está escrita en tu espíritu, es un hecho consumado que solo espera tu fe para manifestarse. Si esta palabra toca lo profundo de tu ser, si trae alivio a tu alma herida, ayúdame a extender esta semilla de esperanza. Requiero tu apoyo para que este mensaje cruce pantallas y alcance a otros que, como tú, necesitan desesperadamente un espacio donde el cielo se encuentre con su tierra seca. Da like a este video, comenta con tu testimonio y compártelo. Tu simple acción puede ser el algoritmo divino que lleve consuelo a alguien que ha perdido hasta las últimas fuerzas para buscar. Tu gesto se transforma en una semilla de bendición para un corazón que no conoces. Y si anhelas ser parte de esta comunidad que crece en fe y propósito, escribe en los comentarios con firme convicción: Dios me respalda siempre, solo eso. Una declaración breve pero poderosa, un decreto de fe sobre tu vida y tu futuro. Primera parte. Si Él está contigo, la derrota es una palabra que pierde su significado. Quiero iniciar con una verdad que está cincelada en el núcleo de las Escrituras y confirmada en la biografía de cada creyente que ha caminado en obediencia. Cuando el Todopoderoso se posiciona a tu favor, el fracaso no tiene derecho a la última palabra. Sí, es posible que la vida te haya lanzado a arenas movedizas, que las personas en quienes confiaste hayan claudicado, que tú mismo hayas caído y hasta hayas cuestionado tu propio valor. Pero permíteme decirlo con una claridad que traspase la duda. La presencia de Dios en tu existencia es la línea divisoria absoluta entre una caída sin retorno y una victoria que resuena en la eternidad. No es coincidencia que hoy estés aquí. Dios quiere hablarte. Hoy has llegado al límite, con un peso que aplasta tu pecho y enemigos que se multiplican como sombras que te rodean. La traición, la enfermedad, esa ansiedad que no cesa y los números que no cuadran han querido susurrarte la mentira más antigua. Estás solo, nadie te sostiene, todo se ha vuelto en tu contra. Pero clama sin sonido y escucha esto con el alma. El respaldo del cielo vale más que 1000 legiones de ángeles. Cuando Él está de tu lado, ninguna fuerza humana, ningún poder del abismo tiene la autoridad para derribarte. Esto no es solo un mensaje que escuchas, es un encuentro divino tejido para este instante exacto de tu vida, una conversación sagrada donde Dios quiere grabar en tu espíritu tu verdadera identidad, tu origen celestial y sobre todas las cosas, quién marcha a tu lado en cada paso. Porque la victoria final no se decide por la multitud que te rodea, sino por la presencia que te acompaña en medio del fragor de la batalla. Y si Dios va contigo, esa victoria ya está escrita en tu espíritu, es un hecho consumado que solo espera tu fe para manifestarse. Si esta palabra toca lo profundo de tu ser, si trae alivio a tu alma herida, ayúdame a extender esta semilla de esperanza. Requiero tu apoyo para que este mensaje cruce pantallas y alcance a otros que, como tú,
necesitan desesperadamente un espacio donde el cielo se encuentre con su tierra seca. Da like a este video, comenta con tu testimonio y compártelo. Tu simple acción puede ser el algoritmo divino que lleve consuelo a alguien que ha perdido hasta las últimas fuerzas para buscar. Tu gesto se transforma en una semilla de bendición para un corazón que no conoces. Y si anhelas ser parte de esta comunidad que crece en fe y propósito, escribe en los comentarios con firme convicción: Dios me respalda siempre, solo eso. Una declaración breve pero poderosa, un decreto de fe sobre tu vida y tu futuro. Primera parte: si Él está contigo, la derrota es una palabra que pierde su significado. Quiero iniciar con una verdad que está cincelada en el núcleo de las Escrituras y confirmada en la biografía de cada creyente que ha caminado en obediencia. Cuando el Todopoderoso se posiciona a tu favor, el fracaso no tiene derecho a la última palabra. Sí, es posible que la vida te haya lanzado a arenas movedizas, que las personas en quienes confiaste hayan claudicado, que tú mismo hayas caído y hasta hayas cuestionado tu propio valor. Pero permíteme decirlo con una claridad que traspase la duda. La presencia de Dios en tu existencia es la línea divisoria absoluta entre una caída sin retorno y una victoria que resuena en la eternidad. Mira, con frecuencia sentimos que somos derrotados porque las circunstancias se niegan a alinearse con nuestros planes. Creemos que perder una oportunidad, un vínculo, una posición o una temporada de calma es sinónimo de fracaso irrevocable. Pero la palabra revela que con el Señor, lo que a los ojos humanos parece una pérdida catastrófica, puede ser en realidad una maniobra divina dentro de una estrategia mayor para conducirte a un territorio de mayor bendición. No siempre discernimos el propósito entretejido en el dolor, pero si perseveras con fe inquebrantable, Dios te mostrará cómo lo que el enemigo quiso usar para tu aniquilación, Él lo transforma en peldaño para elevarte a un nuevo nivel de influencia y gracia. En Romanos 8:31 se lanza una pregunta que resuena como un trueno. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta no es una frase decorativa para enmarcar en la pared, ni un consuelo superficial para repetir mecánicamente. Es una realidad espiritual de una profundidad abismal. Cuando comprendes su significado total, tu perspectiva sobre cada circunstancia se transmuta. No promete la ausencia de problemas. Promete que cuando los problemas vengan, se estrellarán contra el muro de su protección. No garantiza que no habrá opositores. Garantiza que ninguno de ellos prevalecerá finalmente. Uno de los engaños más letales del adversario es inocularte la creencia de que estás en completo aislamiento. Él busca aislarte mental y espiritualmente para que aceptes que nadie te cubre, que tus súplicas se pierden en el vacío y que tu fe carece de valor. Pero eso es pura mentira, porque cuando decides mantenerte firme en Dios, aunque la tierra tiemble bajo tus pies, existe una cobertura invisible, pero tangible. No la percibes con los ojos físicos, pero se hace evidente en una paz que sobrepasa el entendimiento, en una fortaleza interior que resurge y en una esperanza que se niega a extinguirse, aunque todo a tu vista se desmorone. Hay un relato en el Antiguo Testamento que siempre conmueve mi espíritu. Es cuando Eliseo y su siervo están cercados por un ejército enemigo. El siervo, presa del pánico, exclama a Eliseo que están perdidos, sin escapatoria, completamente rodeados. Pero Eliseo, con una fe serena e inquebrantable, ora diciendo: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y cuando Dios abrió los ojos espirituales del siervo, éste contempló que el monte estaba colmado de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuál es el significado para ti hoy? Que aunque tus ojos no lo capturen, hay un respaldo celestial activo,
un ejército espiritual acampando a tu alrededor. Hay una protección sobrenatural operando a tu favor. Cuando tú caminas con Dios, no avanzas desprovisto de defensa. Él es tu escudo impenetrable, tu fuerza renovadora, tu torre inexpugnable. Y en aquellos instantes en que sientes que has llegado al final de tus fuerzas, incluso cuando crees que estás al borde del abismo, es precisamente ahí donde la presencia de Dios se intensifica, porque Él no abandona a sus hijos en el campo de batalla. Él pelea tus guerras y no retrocede ni un milímetro. Puede que tú te percibas débil, pero Dios no conoce el cansancio. Puede que tus lágrimas fluyan, pero Él no te deja llorando en soledad. Puede que la duda te asalte, pero Él permanece fiel, inmutable. Y aquí deseo que reflexiones. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones donde no vislumbrabas salida y aún así saliste adelante? ¿Cuántas veces pensaste que era el final de tu historia y resultó ser apenas el prólogo de un nuevo capítulo de gracia? No fue casualidad ni buena suerte. Fue Dios obrando en los detalles de tu vida, incluso cuando tu entendimiento no podía captar su mano moviéndose. Porque cuando Él está contigo, puedes perder escaramuzas, pero jamás, jamás perderás la guerra definitiva. La clave reside en confiar, incluso cuando cada fibra de tu ser y cada circunstancia visible te griten que desistas. Confiar cuando no hay señales, cuando reina el silencio divino, cuando las puertas parecen selladas con hierro. Porque la fe genuina no se fundamenta en lo que se siente, se fundamenta en lo que se cree con convicción. Y cuando crees, le estás diciendo a Dios: estoy exhausto, pero me aferro a ti. Estoy herido, pero no claudico. Estoy en guerra, pero sé con certeza que tú me respaldas. Y créeme, esa postura de fe conmueve los cielos y desata lo sobrenatural. Muchos imaginan que tener a Dios de su lado es equivalente a una travesía sin tormentas, pero la verdad es lo opuesto. Tener a Dios contigo significa que cuando la tormenta azote con furia, los cimientos de tu vida permanecerán inquebrantables. Significa que aunque los vientos huracanados soplen, hay una roca inconmovible bajo tus pies que te sostiene, y esa roca es Cristo. Por lo tanto, cada vez que el enemigo intente inyectarte la mentira de que ya has perdido, levanta tu mirada por encima de la circunstancia y recuerda con toda tu fuerza quién está peleando a tu lado. Y para concluir esta primera parte, quiero que atesores esto en lo más recóndito de tu corazón. No importa cuán numerosos sean los que se alinean en tu contra, si Dios está contigo, tienes la mayoría absoluta. No importa cuán gigantesca parezca la amenaza, si Él te respalda, ninguna arma forjada en los infiernos contra ti prosperará. Puede que el enemigo ruja con estruendo, pero la voz de Dios es la que dicta la sentencia final. Ahora quiero que respires hondo, que te apropies de esta frase y la repitas en tu mente a lo largo del día. Dios está conmigo y no seré derrotado. Escríbela en un papel, en las notas de tu teléfono, en los comentarios, donde tú decidas, pero sobre todo, grábala con fuego en tu alma, porque esa verdad será tu escudo inquebrantable en esta batalla. Segunda parte, la presencia divina es tu protección invisible. Querido oyente, si te has quedado en esta segunda parte, es porque en tu interior sabes que necesitas algo más sustancial que una frase alentadora o un mero consuelo emocional. Sabes que hay una verdad profunda que te está llamando, algo más potente que la lógica humana, más formidable que el miedo que te paraliza. Es la presencia misma de Dios acariciando tu alma. Y cuando esa presencia se hace real en tu experiencia, no hay gigante, tormenta, traición, enfermedad o fracaso aparente que tenga el poder de aplastarte, porque tu caminar no es en solitario. ¿Te ha sucedido que hay jornadas en que todo te oprime, sin una razón clara?
sientes una angustia que aprieta tu pecho, una sensación de que estás a punto de quebrarte, y entonces, en medio de ese caos interno, emerge algo que no puedes explicar. Una calma inesperada, una fuerza que desconocías poseer, un pensamiento tenaz que te ordena seguir adelante. Esa, querido oyente, es la presencia de Dios operando en ti. No requieres verla con ojos físicos para saber que está ahí. Se percibe en lo profundo cuando ya no tienes argumentos para continuar, pero algo dentro de tu espíritu se niega a capitular. Hay un versículo en Isaías 41:10 que declara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjate con detenimiento. Dios no dice que te ayudará ocasionalmente o solo cuando tu comportamiento sea impecable o si las condiciones te son favorables. Él dice siempre. En otras palabras, incluso en tu debilidad más extrema, incluso cuando dudes, incluso cuando sientas que no estás a la altura del llamado, Él permanece firme a tu lado, cubriéndote con el manto de su justicia. Y aquí es donde muchos yerran. Hay quienes piensan que la presencia de Dios se manifiesta únicamente cuando el orden reina, cuando uno está en ayuno, en oración ferviente, cuando se siente fuerte espiritualmente. Pero no, la presencia de Dios es más fiel que tus emociones volubles. Está presente cuando estás firme y también cuando estás postrado en el suelo. Está contigo cuando celebras y también cuando tu llanto es tu único lenguaje. Porque Dios no te abandona en función de tu rendimiento. Él te ama con un amor incondicional que no fluctúa, y cuando te ve débil, no se aleja. Por el contrario, se acerca con mayor intimidad. Quiero que consideres por un momento al pueblo de Israel. En Éxodo 13, se nos relata que cuando salieron de Egipto, Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. No los dejó solos ni un instante. ¿Por qué? Porque avanzaban por un terreno desconocido, sin protección humana, sin un ejército entrenado, sin estrategias militares convencionales y, sin embargo, ningún enemigo pudo destruirlos. ¿La razón? La presencia de Dios viajaba con ellos. Y esa columna de nube y de fuego hoy puede no ser visible a tus ojos naturales, pero es igual de real y activa en tu vida. ¿Sabes cómo la reconoces? Cuando estabas a punto de caer y no caíste, cuando creíste que nadie estaba contigo, pero alguien extendió una mano inesperada, cuando te diste por vencido, pero una fuerza interior te impulsó a intentarlo una vez más. Esa es la presencia de Dios manifestándose de manera práctica, tangible, íntima. No necesitas estar en un templo repleto de gente para experimentarla. Puedes estar solo en tu habitación, sin fuerzas, sin palabras, y aún así sentir que alguien abraza tu alma con ternura. Hay momentos donde no se trata de orar con palabras elocuentes ni de recitar versículos de memoria, sino simplemente de susurrarle a Dios: aquí estoy. Ya no puedo más. Y aunque esa confesión te parezca un signo de debilidad, para Dios es una invitación sincera, porque cuando tú reconoces tus límites, Él comienza a revelarte su poder ilimitado. Él no se impresiona con tus logros, Él responde a tu dependencia genuina. Por eso, querido oyente, no temas si te sientes frágil. No pienses que tu dolor es un estorbo para Dios. Él no te demanda perfección. Te pide sinceridad radical. Y si hoy puedes alzar los ojos y decir: Señor, no entiendo nada de lo que pasa, pero mi confianza está puesta en ti, entonces estás más fortalecido de lo que tu mente te permite creer. Recuerda esto: la presencia de Dios no siempre se exhibe en lo externo y espectacular. A menudo se esconde en lo pequeño, en un abrazo oportuno, en una canción que cruza tu camino, en un versículo que aparece justo cuando tu alma más lo anhelaba. Dios es especialista en sorprenderte cuando habías concluido que todo estaba perdido.
Y aquí va una clave fundamental. Cuando aprendes a valorar la presencia de Dios por encima de cualquier otra cosa, por encima de soluciones, bendiciones o respuestas, entonces tu vida comienza a cambiar desde sus cimientos, porque el enemigo puede tocar tus circunstancias externas, pero no puede tocar tu conexión íntima con Dios. Y mientras esa conexión permanezca viva, tú vas a resistir, vas a avanzar y vas a vencer. Quiero que repitas conmigo en tu interior esta verdad. La presencia de Dios es mi protección invisible. Escríbela si es necesario y declárala con autoridad cada vez que el miedo intente invadir tu paz. Cada vez que sientas la sombra de la soledad, recuerda, hay un ejército espiritual acampando a tu alrededor, un Dios que pelea batallas que tú no puedes pelear, y una gracia que te levanta con suavidad cada vez que tropiezas. Tercera parte. Dios utiliza las derrotas aparentes para forjar tu victoria definitiva. Querido oyente, si estás aquí en esta tercera parte, es porque algo dentro de ti se está afirmando, como si el alma comenzara a recordar lo que el dolor le había hecho olvidar. Y necesitas saber algo de vital importancia. A menudo, lo que a tus ojos parece una derrota en tu vida no es más que una etapa oculta diseñada por Dios para forjar tu victoria final. Él no desperdicia absolutamente nada, ni siquiera tus lágrimas, tus noches de insomnio o tus momentos de silencio abrumador. Hay momentos en que uno siente que ya no tiene reservas de fuerza para continuar, que las cosas no solo no mejoran, sino que parecen deteriorarse aún más. Tal vez perdiste algo que amabas profundamente, te fallaron, te lastimaron o simplemente todo a tu alrededor comenzó a derrumbarse. En ese instante, tu alma pregunta con angustia, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Si Él está conmigo, ¿por qué me siento derrotado? Esas preguntas, querido oyente, no son síntoma de debilidad espiritual. Son gritos del alma en busca de respuestas sólidas. Y en esta parte del mensaje, quiero ayudarte a encontrar esas respuestas en la verdad eterna. Dios no te prometió un camino exento de fuego, pero sí declaró que no te quemarías al pasar por él. Dios no te aseguró un sendero sin espinas, pero sí garantizó que ninguna de ellas tendría el poder de detenerte si mantienes tu confianza en él. Y esto no es retórica religiosa, es una verdad pura, respaldada por la experiencia de millones. Si observamos la Biblia, los hombres y mujeres que fueron usados de manera más poderosa por Dios fueron precisamente aquellos que atravesaron las mayores dificultades. Piensa en José, vendido por sus hermanos, acusado falsamente, olvidado en una mazmorra, derrota total a los ojos humanos. Pero a los ojos de Dios, todo era parte de una preparación meticulosa para llevarlo al trono de Egipto. Nada de lo que vivió fue en vano. Cada golpe, cada traición, cada lágrima fue parte de su formación, no de su destrucción. Porque cuando Dios está contigo, aun lo que otros planean para tu mal, Él lo transforma en un bien mayor, en un propósito elevado. ¿Sabes qué ocurre? Nosotros vemos momentos aislados, fragmentos de la historia, pero Dios contempla el cuadro completo, la obra maestra terminada. Nosotros sentimos la punzada aguda del presente, pero Dios está visualizando la gloria que viene después. Y es por eso que no debes rendirte, porque puede que hoy te sientas en la cisterna como José, puede que estés en una temporada oscura de encierro emocional, de preguntas sin respuestas inmediatas. Pero eso no significa que Dios ha abandonado el escenario. Al contrario, muchas veces Él se manifiesta con mayor claridad en la oscuridad que en la luz, porque en la oscuridad es donde más urgentemente lo necesitamos. Y aquí debes captar algo clave. La derrota no es el final cuando Dios está contigo.
La derrota puede ser solo una etapa necesaria dentro de un proceso mayor, porque Dios no forma a los suyos en medio de los aplausos, los forma en la soledad del desierto. No forja líderes en la comodidad de los tronos, sino en la crudeza de las pruebas. No pule diamantes en vitrinas de exhibición, los pule bajo una presión intensa. Así es como Él trabaja. El apóstol Pablo lo comprendía también, que en 2 Corintios 12 declaró que se gloriaba en sus debilidades, porque cuando se sentía débil, entonces era verdaderamente fuerte. ¿Cómo es posible? Porque en su debilidad, el poder de Cristo se perfeccionaba y manifestaba con mayor claridad. ¿Lo entiendes? No tienes que ocultar tus momentos de flaqueza. No tienes que fingir que todo está bajo control. Puedes presentarte tal cual eres delante de Dios y decirle: estoy quebrantado, pero aún creo en ti. Estoy confundido, pero no he dejado de esperar en ti. Y eso, querido oyente, es lo que conmueve el corazón de Dios. Él no necesita tu perfección, necesita tu corazón dispuesto y sincero. Y cuando tú decides creer aunque no veas indicios, cuando decides confiar aunque todas las señales sugieran que estás perdiendo, entonces Él se levanta como un gigante poderoso a tu favor. Porque hay una promesa que no podemos permitirnos olvidar. El justo puede caer 7 veces, pero otras 7 se levantará. Y eso marca la diferencia radical. No cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas con la convicción de que Dios todavía sostiene las riendas de tu vida. Tal vez este año no se ha desarrollado como esperabas. Tal vez has perdido cosas, personas, sueños preciados. Pero eso no significa que Dios haya terminado su obra contigo. Cada derrota aparente es una nueva oportunidad para ver a Dios obrando detrás del telón. Cada caída es una nueva ocasión para ser levantado con mayor sabiduría, con fe más robusta, con una fortaleza que no conocías. Dios no solo desea otorgarte victorias visibles. Él anhela forjar en ti un carácter inquebrantable, una fe probada como el oro. Porque la victoria más grande no es la que se exhibe ante los ojos del mundo, sino la que se construye en lo secreto del corazón. Y si en este momento estás en un periodo de lo que parece una derrota, entonces estás en el taller divino, siendo moldeado, procesado, fortalecido en lo invisible. Por eso, no permitas que el enemigo te susurre que esto es el fin. Porque si Dios está contigo, aun lo que parece destrucción total puede ser el preludio de una restauración gloriosa. Aun lo que semeja caos absoluto puede ser el comienzo de un nuevo orden divino en tu vida. Y si hoy estás de pie escuchando esto, es porque aún hay esperanza viva, aún hay propósito vigente, aún hay promesas en proceso de cumplimiento. Quiero dejarte con una frase que te acompañe en esta etapa. Dios, transforma mi derrota en victoria. Escríbela, declárala, repítela cada mañana si es necesario, y permite que esa verdad sea el ancla que sostenga tu alma cuando los vientos contrarios intenten arrastrarte. Porque cuando Dios está contigo, la derrota nunca tiene la última palabra. Cuarta parte. La guerra solo concluye cuando Dios pronuncia la última palabra. Querido oyente, lo que estás experimentando en este instante no define tu destino final. Puede que te encuentres en medio de un conflicto feroz, puede que sientas que estás perdiendo terreno, que no conservas las fuerzas para continuar la marcha, pero necesitas escuchar esto con toda claridad. La guerra no termina cuando tus emociones claudican. La guerra no termina cuando otros te dan por vencido. La guerra no termina cuando el enemigo celebra prematuramente. La guerra solo y exclusivamente termina cuando Dios pronuncia la última palabra. Y si Él no ha declarado que se acabó, entonces todavía hay esperanza activa, todavía hay promesas en pie, todavía hay victorias por conquistar.
Es impresionante cómo con frecuencia nos dejamos guiar por lo que captan nuestros ojos. Si vemos puertas cerradas, concluimos que todo ha terminado. Si las personas se alejan, sentimos que hemos perdido. Si un diagnóstico médico se mantiene inmutable, pensamos que ya no hay solución posible. Pero Dios no actúa basándose en apariencias superficiales. Él no se guía por lo meramente visible. Él se mueve desde la perspectiva de la eternidad. Él está viendo lo que tú, desde tu limitada visión, no puedes percibir. Y por eso no debes rendirte simplemente porque tu panorama actual se vea gris y amenazador. Hay una historia en el Antiguo Testamento que refleja esta verdad con una fuerza pasmosa. La historia de David frente a Goliat. El pueblo de Israel estaba paralizado por el terror. Goliat, un gigante armado hasta los dientes, se presentaba cada día para desafiar a los soldados del ejército de Dios. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Todos veían la derrota como algo inevitable. Y claro, con los parámetros humanos, era imposible vencer a un guerrero de tal magnitud. Pero entonces aparece David, un joven sin experiencia militar, sin armadura, sin espadas sofisticadas. Solo llevaba una honda y 5 piedras lisas. Pero lo más significativo que portaba no era eso, era la certeza absoluta de que Dios estaba con él. Y esa certeza lo hizo marchar hacia el gigante con la cabeza en alto, sin un temblor, sin retroceder. Mientras los demás declaraban, no se puede. David proclamaba con fe, Jehová me libró de las garras del león y del oso, y también me librará de este filisteo. ¿Comprendes? David no poseía los recursos humanos para esa batalla, pero sí poseía la presencia inquebrantable de Dios. Y cuando Dios está contigo, tú puedes enfrentar gigantes que otros ni siquiera se atreven a mirar. La batalla estaba perdida desde la lógica humana, pero no desde la lógica del cielo. Y fue así como una simple piedra en las manos de un joven ungido por Dios se convirtió en el instrumento que derribó al enemigo más temido. Porque cuando Dios pelea a tu lado, el tamaño del adversario pierde relevancia. Lo que importa es la fuerza infinita de quien te respalda. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa, sin rodeos. ¿Qué gigante estás enfrentando tú en este día? ¿Es la ansiedad que te ata, la soledad que te ahoga, una enfermedad que desgasta, problemas en tu familia que te quitan el sueño, un sentimiento de vacío que no logras explicar? Sea lo que sea, quiero que lo mires de frente y recuerdes esto con toda tu alma. No estás solo en esta contienda, y esta guerra no concluirá hasta que Dios pronuncie su palabra final. El enemigo busca agotarte, quiere robarte la fe, desea que abandones el campo de batalla antes de tiempo. Por eso lanza pensamientos negativos como dardos, por eso te recuerda tus fracasos pasados, por eso utiliza las voces de otros para convencerte de que ya no existe solución. Pero escucha esto con todo tu ser. El enemigo no tiene la autoridad para decidir tu final. Solo Dios posee ese poder. Y mientras Dios no declare que es el fin, lo que estás viviendo puede ser solo una pausa estratégica, un proceso de purificación, un capítulo más de tu historia, no el cierre definitivo. A veces, Dios permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas, no para destruirnos, sino para que experimentemos su poder de una manera tan clara que no quede lugar a dudas. Porque cuando ya no queda nada a lo que aferrarse en lo natural, entonces Él se revela en todo su esplendor y gloria, y te dice, no te he abandonado, aquí estoy, sigue caminando. Esto no es el fin, todavía tengo planes grandiosos contigo. Y qué crucial es recordar las promesas de Dios en esos momentos, porque su palabra no cambia, no se debilita, no caduca. Si Él dijo que estaría contigo hasta el fin del mundo, entonces lo está, aunque tus emociones no lo registren.
Si prometió darte la victoria, entonces la victoria está en camino, aunque ahora tus ojos vean solo derrota. Dios no miente. Él cumple a su tiempo perfecto, a su manera soberana, pero cumple siempre. Por eso, en lugar de enfocarte obsesivamente en lo que has perdido, comienza a enfocar tu fe en lo que Dios puede restaurar sobrenaturalmente. En lugar de vivir anclado en el recuerdo de tus fracasos, comienza a declarar sus promesas con autoridad. En lugar de hablar constantemente de lo que te falta, habla del Dios, para el cual no hay imposible, porque tu lenguaje también tiene poder creador en el ámbito espiritual. Y cuando tú hablas con fe genuina, le estás diciendo al cielo: sigo creyendo, sigo esperando, sigo en pie. Y esa actitud de fe persistente es la que provoca milagros y abre puertas que parecían selladas. Quiero que cierres esta parte con una frase para ti, una que te acompañe a lo largo del día. Dios tiene la última palabra en mi vida. Escríbela en tu mente, en tu corazón, en cada pensamiento. Cada vez que el desánimo intente invadir tu espacio, recuérdalo con fuerza. Porque mientras Dios no diga que se acabó, tú sigues en la pelea. Y si Él está contigo, querido oyente, nadie, absolutamente nadie, podrá derrotarte. Quinta parte. La fe es tu respuesta irrevocable en medio del fragor de la batalla. Querido oyente, hasta este punto hemos comprendido que la presencia de Dios te acompaña ininterrumpidamente, que las derrotas aparentes pueden ser solo una etapa de tu formación divina y que la guerra no concluye hasta que Dios pronuncie la última palabra. Pero en medio de todo este proceso hay algo que tú y yo necesitamos cultivar con urgencia: la fe auténtica. Porque en esta existencia terrenal no siempre tendrás control sobre los eventos externos, pero siempre podrás decidir cómo responder internamente. Y si tu respuesta es fe inquebrantable, entonces te posicionas automáticamente del lado de la victoria, aunque el panorama visible diga lo contrario. La fe no es solo un concepto teológico o una palabra bonita que empleamos cuando estamos en aprietos. La fe es una decisión diaria y consciente. Es un escudo espiritual que apaga los dardos del enemigo. Es la lente a través de la cual eliges interpretar la vida cuando todo a tu alrededor se oscurece. Es ese acto de valentía interior que declara: no tengo todas las respuestas, pero tengo a Dios y con eso me basta. Porque la fe no niega la realidad cruda que enfrentas, pero sí se niega rotundamente a ser gobernada por el miedo. La fe no te hace ignorar el dolor, pero sí te recuerda constantemente que ese dolor no será tu estado permanente. En Hebreos 11:1 se nos entrega una definición tan potente que vale la pena impregnar nuestra alma con ella. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Captas la profundidad? Fe es poseer certeza inquebrantable en medio de la más absoluta incertidumbre. Es mantener convicción firme cuando la evidencia visible aún no ha llegado. Es mirar al horizonte de tu vida y declarar: aunque ahora todo esté sumido en tinieblas, sé con seguridad que el sol de la justicia va a salir. Y esa clase de fe no surge espontáneamente de tu fuerza de voluntad. Esa fe es un don que se fortalece al caminar con Dios, al conocerlo íntimamente, al observar cómo Él actúa una y otra vez, incluso en los detalles más pequeños de tu existencia. La Biblia está repleta de biografías de hombres y mujeres que enfrentaron batallas humanamente imposibles, pero que las vencieron por una razón única. Decidieron ejercer fe. No fe en sus capacidades ni fe en otros, sino fe en un Dios que jamás falla. Noé construyó un arca monumental sin haber visto antes una sola gota de lluvia. Abraham salió de su tierra natal sin saber a qué destino se dirigía. Moisés se paró frente al Mar Rojo con el ejército egipcio pisándole los talones, y aún así avanzó hacia lo imposible.
¿Por qué? Porque creían más en la palabra pronunciada por Dios que en la amenaza inmediata que tenían frente a sus ojos. Y ahora te toca a ti. Tal vez tu fe ha sido golpeada severamente. Tal vez ya no oras con la misma intensidad de antes, ni te sumerges en la palabra como solías hacerlo, ni experimentas las mismas sensaciones emocionales. Pero déjame decirte algo desde lo más profundo. La fe no desaparece, puede adormecerse, y hoy Dios quiere despertarla en ti con poder, porque tu fe es tu arma espiritual más efectiva. Tu fe es el puente que cruza el abismo de lo imposible. Tu fe es el lenguaje que el cielo comprende y responde. Cuando tú decides creerle a Dios, aunque tu entendimiento no comprenda nada, los cielos se abren y los recursos divinos se movilizan a tu favor. Y sé que no es fácil. Sé que hay días donde rendirse parece la opción más sensata que seguir creyendo. Días donde el dolor pesa tanto que la fe parece una llama débil a punto de extinguirse. Pero en esos días, precisamente, la fe no se trata de gritarle al mundo que estás bien. Se trata de susurrar en lo más recóndito de tu alma: Dios sigue aquí, conmigo. Se trata de permitirte llorar si es necesario, pero sin soltar la mano firme de Dios. Se trata de avanzar, aunque el paso sea lento y titubeante, pero sin detenerte, porque la fe no siempre se exhibe con ruido y demostración. A veces la fe es simplemente la decisión de no soltar a Dios mientras todo a tu alrededor se sacude violentamente. Y hay algo más que necesitas saber. Tu fe no solo te sostiene a ti, también tiene el poder de inspirar a otros. Quizás no te has percatado, pero hay personas observando cómo enfrentas esta temporada de lucha. Y cuando ellos ven que, a pesar de todo, tú sigues aferrado a tu creencia, se llenan de esperanza renovada. Tu fe es una luz en la oscuridad. Y cuando te niegas a apagarla, incluso en medio de la tormenta, estás iluminando el camino para alguien más que también necesita desesperadamente encontrar a Dios. Por eso, querido oyente, cultiva tu fe con diligencia. Aliméntala con una inmersión constante en la palabra. Afiánzala con una vida de oración sincera. Protégela de la influencia del desánimo.